Morirás en círculos, y círculos, y círculos, y círculos. La NASA recibió ese mensaje el 4 de enero de 2015. La señal estaba deformada y distorsionada debido a la distancia, pero se hablaba en un inglés perfecto. Esto emocionó a todos los demás científicos a los que se les había confiado esa información clasificada. Pero a mí me aterrorizó. Verás, yo había escuchado esa misma grabación cuando era niño. 22 años antes, esas palabras habían resonado en los altavoces de mi radio despertador, despertándome sobresaltado. Peor aún, yo era un niño de 7 años que escuchaba esa voz distorsionada y metálica por primera vez, pero de alguna manera me resultaba inquietantemente familiar. Nunca la había oído antes, pero lo había hecho. Intenté convencerme de que mi despertador simplemente había fallado y se había sintonizado con una frecuencia extraña, alguna emisora de radio nocturna. Pero no me lo creí. Sabía que era un mensaje. Un mensaje dirigido a mí. Ahora bien, si hubiera sido un incidente aislado, tal vez me habría convencido a mí mismo de que toda aquella experiencia no había sido más que un sueño convincente de niño, pero el horror no terminó ahí. Fue en el instituto cuando los vi por primera vez. Los círculos. Marcados con bolígrafo en papel, pintados en ladrillos y dibujados en el barro del campo de fútbol. Día tras día, esas formas amenazadoras me seguían. Las líneas tenían un cierto aspecto irregular, me daba la sensación de que los círculos habían sido dibujados con el mayor desprecio y furia, una furia dirigida hacia mí. Desarrollé una fobia a estos presagios que me perseguían. Quizás por eso, unos años más tarde, decidí estudiar física en la Universidad de Oxford. Quería una explicación racional y tranquilizadora basada en la realidad. Algo que desacreditara el supuesto sobrenaturalismo de estos signos. Mi deseo de explicar el universo me llevó al extranjero. Tras obtener mi doctorado en 2010, conseguí unas prácticas en la NASA en Estados Unidos y estaba más que feliz de huir de mi hogar. Pensé tontamente que dejaría atrás las pesadillas, pero aún no habían comenzado. Durante una conferencia con mis compañeros de prácticas de la NASA, un hombre bajito con un vestido largo y negro se situó al frente de la sala. Estaba de espaldas, con los ojos a pocos milímetros de la pizarra en blanco y, lo más divertido, sin leer nada de lo que había delante de él. Empecé a reírme y me volví hacia mi compañero de clase, mi mejor amigo, el Dr. Penley. Este profesor parece un poco fuera de su elemento, ¿no crees?, le dije en tono burlón. Penley levantó una ceja. ¿Qué profesor? Perdón por llegar tarde, chicos. Anunció una mujer en voz alta mientras bajaba apresuradamente las escaleras. Cuando volví a mirar hacia el frente de la sala, me sorprendió descubrir que el hombre bajito vestido de negro ya no estaba allí. Por supuesto, mi mente científica, como siempre, fue capaz de descartar esa posibilidad. Debía de ser solo un becario haciendo el tonto antes de sentarse, pensé, pero una parte de mí, la parte tonta y primitiva, intenté convencerme, seguía sin estar convencida. Tomen notas. Indicó la profesora cuando llegó a la pizarra. Voy a hablar rápido. Me giré hacia mi izquierda para buscar mi cuaderno y grité ante lo imposible que veía a mi lado. Sentado allí, con un vestido negro, estaba aquel hombre bajito, y no sé cuánto tiempo tardé en procesar lo peor. No tenía cara. No, eso no es del todo cierto. Tenía cara. Una masa arremolinada de color melocotón que se reconfiguraba, dividiéndose sin cesar en formas separadas, retorcidas y fibrosas. Se dividía a gran velocidad, porque todo terminó en un instante. Un parpadeo después, su forma se derrumbó sobre sí misma, pero cuando miré al asiento, no había nada. Ni siquiera quedaba un vestido abandonado. Arro. Comenzó Penley con cautela, colocando una mano sobre mi hombro. Levanté la vista y todos los ojos del aula estaban puestos en mí. Afortunadamente, los demás becarios olvidaron rápidamente aquel pequeño arrebato, pero mi estado solo empeoró con los años. No podía escapar del terror, de la certeza de que me perseguía una fuerza ineludible. Lo sentí con mayor intensidad cuando solicité el programa de entrenamiento de astronautas de la NASA en 2012.
El entrevistador, el Dr. Becker, era un hombre amable al que ya conocía de mis prácticas, un tipo corpulento con el pelo canoso y una ligera sobremordida. Creo que es importante destacar que lo conocía desde hacía 2 años. Porque ese día no era el mismo. Gracias, señor, le dije al final de la entrevista, estrechándole la mano. Su apretón era helado y se intensificó, sin cesar. Sentí cómo se me rompían y crujían las articulaciones de los dedos. ¡Ay, eso es un poco demasiado! Señor. Pare. Nunca se detiene. Murmuró Becker con su propia voz, pero distorsionada, como si no saliera de sus labios, sino de los altavoces baratos de la radio de mi infancia. Señor, repetí en un susurro temeroso. Entonces, los dedos del entrevistador me soltaron y él sacudió la cabeza, como si volviera a entrar en la habitación. Perdona, ¿qué has dicho, Arrow? Estaba a millones de kilómetros de distancia. Antes de comenzar mi carrera a tiempo completo en la NASA, visité a mi familia en Inglaterra y les conté la extraña entrevista. Mi madre y mi padre no dijeron nada. Ambos fijaron la mirada en sus platos y continuaron comiendo. ¿No creen que fue una interacción extraña?, pregunté. La voz del señor Becker se volvió tan fría, estática y Robótica. terminó mi madre en voz baja. Abrí mucho los ojos. Sí. Otra vez no. Suspiró papá, sin levantar la vista del plato. Mamá finalmente me miró a los ojos, solo para ofrecerme una mirada de lástima. ¿Qué quiere decir papá con otra vez?, le pregunté. El miedo comenzó a filtrarse a través de las grietas de su fachada maternal, y esto desencadenó un recuerdo largamente reprimido. Otra vez no. Este horror comenzó antes de ese mensaje en mi despertador infantil en 1993. En un día escolar cualquiera, en un aula cualquiera, se había oído un crujido a mi lado, un ruido similar a esa frecuencia desagradable y chirriante que se produce entre emisoras de radio. Cuando me giré para mirar por la ventana que tenía al lado, mi labio superior comenzó a temblar. Había un hombre de pie bajo el sauce. Un hombre cuya forma era tan chirriante, desagradable e indistinta como el crujido que emanaba de él. Aún así, incluso de adulto, recordaba un rasgo, esos labios estrechos y lisos. Labios que me miraban fijamente, tanto como los labios pueden mirar fijamente a una persona. Labios que esperaban pacientemente. Labios que se habían separado para revelar sus dientes prominentes. La sobremordida del desconocido era leve, pero al mismo tiempo severa. No sobresalía por encima del labio inferior, los dientes superiores simplemente sobresalían varios centímetros por encima de la fila inferior, que quedaba a la sombra de esos brillantes dientes blancos superiores. El hombre no sonreía ni fruncía el ceño, y había algo desconcertante en eso. En la neutralidad de su boca. En su simple presencia. Era absoluta, al igual que el hombre. El hombre imparable. El hombre Buck, como mi yo de 7 años lo había llamado sin miramientos, por culpa de sus dientes. Lo recuerdo, susurré. El hombre con la sobremordida y la voz horrible. Como una voz de la radio, solías decir. Respondió mamá en voz baja, estirando la mano sobre la mesa del comedor y tomando la mía. Lo había olvidado por completo, susurré. Porque solo era la imaginación desbordada de un niño. Resopló papá. Siempre fuiste un niño ansioso. Jim, no seas tan cruel. Le regañó mamá, antes de volverse hacia mí. Cariño, tu entrevista debe de haber despertado un trauma infantil olvidado. Has relacionado los dientes del Dr. Becker con los dientes de ese horrible desconocido de tu infancia. ¿Y qué hay de la forma en que me habló?, pregunté incrédulo. Sé lo que oí. Los traumas pueden hacer cosas extrañas. Susurró mamá. La duda en la voz de mi madre era innegable. El miedo era innegable, y debería haberlo tomado en serio. Por encima de todo, no debería haber vuelto a Estados Unidos. No debería haber aceptado el puesto en el programa de entrenamiento de astronautas. 3 años más tarde, en 2015, el fatídico mensaje de radio fue recibido por el sistema encriptado de la NASA. Morirán en círculos, y círculos, y círculos, y círculos.
palabras horribles. Palabras que, según nos dijo el doctor Solana, procedían de el centro del universo. Este detalle clasificado fue la revelación que conmocionó a todos los presentes en la sala de reuniones de la misión Iris-10. Al igual que la docena de personas que se encontraban en esa sala, yo también experimenté una crisis existencial. Muchos de nosotros creíamos que el universo era infinito, sin centro. Según la ciencia, el universo observable tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. Ahora sé que siempre ha sido una parte infinitesimal de un universo tremendamente grande, pero plano y finito. Puede parecer imposible, pero la investigación y la tecnología de la NASA, disponibles públicamente, palidecen en comparación con los proyectos científicos desarrollados por Dasen-Minus, una agencia internacional no documentada cuyos denunciantes han corrido, en el pasado, terribles destinos por filtrar información confidencial. Estoy seguro de que pronto me uniré a ellos, pero no pasa nada. Todos morimos en círculos. Tras la interceptación de esta señal de radio extraterrestre, Dasen-Minus aceleró el desarrollo de la nave espacial Iris-10. En cuestión de meses, la NASA pudo enviar una misión tripulada de astronautas al origen de la transmisión, a billones y billones de años luz de distancia. Enviarnos a ese centro imposible de la realidad, a una velocidad de viaje imposible. Se preveía que llegaríamos a la señal en 5 años. El equipo de Iris-10 estaba formado por el capitán Becker, el Dr. Gleason, el Dr. Penley y yo, el Dr. Arrow. La arrogancia impulsó a nuestro equipo a seguir adelante, mientras nos adentrábamos más rápido que la luz en el corazón del espacio. Un lugar que, según nos advirtieron, podría desafiar todo lo que incluso los avanzados científicos de Dasen-Minus sabían sobre las leyes de la física y la realidad. Aún así, si se trataba de una grieta prohibida del espacio, supusimos que algo nos impediría llegar a ella. Supusimos que el corazón palpitante de la realidad fortalecería sus válvulas y vasos cósmicos contra nuestra pequeña nave espacial, como si se tratara de una infección viral. En otras palabras, ninguno de nosotros prestó mucha atención a la advertencia del Dr. Solana. Éramos pioneros. En todo caso, Solana solo nos animó a ir más lejos. Incluso cuando todas las señales empezaron a indicar que algo iba mal. Pasamos la mayor parte del viaje en criostasis, por lo que no puedo hablar de las innumerables galaxias por las que viajamos. La tripulación solo fue despertada por la inteligencia artificial de la nave cuando Iris-10 cruzó lo que el capitán Becker describió como un umbral profundo y denso entre la capa exterior de la realidad, que se rige por las leyes conocidas de la física, y esta capa interior de la realidad, que, por lo que sabemos, podría no regirse por ninguna ley. Explicó, asintiendo con la cabeza desde la ventanilla. El Dr. Arrow confirmará el análisis de la nave, estoy seguro, una vez que haya analizado los datos. Pero esto es todo, amigos. Estamos pisando terreno donde ningún otro humano ha estado antes. Sentí que el capitán Canoso estaba tan perdido e inseguro como nosotros. Por supuesto, para mentes como las nuestras, eso siempre forma parte de la emoción. Penley se frotó la cabeza. Puede que necesite analgésicos, doctora Becker. Gleason. Le corrigió ella. Las cosas se volverán confusas si no usas mi apellido de soltera para diferenciarnos, al capitán y a mí. No querrás que yo pilotee la nave, y desde luego no querrás que ese soquete se encargue de la enfermería. El capitán Canoso se rió entre dientes y le dio un codazo a su esposa. Lo siento. Dijo Penley. Es que estoy muy acostumbrado a llamarlos a ambos Dr. Becker. Bueno, aprende rápido, jovencito. Bromeó Gleason, compartiendo una sonrisa con su marido. Vamos a tener que cuidar de estos dos, ¿no? Somos la mamá y el papá de la nave, o quizás más bien la abuela y el abuelo. Añadió el capitán Becker mientras Gleason se reía y le empujaba juguetonamente. 4 años, 7 meses y 15 días, dije, ignorando los comentarios a mi costa mientras escaneaba los datos en mi pantalla. Hemos estado fuera mucho tiempo. Desde luego. Cruzamos el umbral hace aproximadamente 1 hora. Dijo el capitán Becker, asintiendo con la cabeza hacia la ventanilla. Hace 1 hora y 17 minutos.
Anunció Iris, la IA a bordo de la nave, desde los altavoces del techo. Ejecuté los diagnósticos de seguridad antes de despertar a la tripulación hace 22 minutos. Echa un vistazo ahí fuera, Arrow. Dijo el capitán Becker. ¿Qué ves? Vi una oscuridad en la que no había estrellas, en la que, según los científicos de la Tierra, quizá ni siquiera se aplicaran las leyes del tiempo y el espacio. Mi hogar, pensé. Me pregunto cómo estará mi hogar después de 4 años. Casi 5. Puede que ya ni siquiera exista. Puede que haya sido arrasado por un cometa o por armas nucleares. Sacudí la cabeza e intenté concentrarme. Algo en la oscuridad de ese lugar en el centro de nuestro universo, al que llamaríamos el medio, me infundió los pensamientos más vacíos, o más bien, vació mis antiguos pensamientos y puso algo más en su lugar. Algo aterrador. No veo nada, respondí finalmente, con los ojos aún pegados a la pantalla de mi puesto. Y la nave tampoco. No hay estrellas. No hay planetas. No hay elementos conocidos. Los datos indican que... Bueno, no sé lo que indican. Simplemente, no hay nada aquí. Nada que nuestros instrumentos físicos sean capaces de procesar. Parece imposible que nuestra nave haya logrado cruzar a un lugar que se encuentra más allá, o dentro, de nuestra realidad conocida. No es que la NASA no lo haya hecho antes. Dijo Becker. Pero eso está más allá de tu autorización. Eso no lo hace menos imposible, respondí. Creo que, imposible, es una palabra que pronto nos costará comprender. Susurró Penley. El capitán continuó. En cualquier caso, lo que quiero decir es que no tiene sentido hablar de años, meses y días. Sí, Iris dice que cruzamos una especie de umbral hace 1 hora, pero, ¿qué sabemos realmente sobre las leyes espaciales y temporales de este lugar? Los únicos datos físicos que la NASA ha recibido de este rincón del universo son las transmisiones de radio. Becker tenía razón, y parecía tenerla aún más a medida que pasaba el tiempo, si es que realmente pasaba. Solo sé que no comíamos. No dormíamos. No queríamos nada, salvo seguir avanzando. Al principio, esto era el sueño de cualquier científico, experimentar algo que ningún otro ser humano había experimentado jamás. Sin embargo, nuestra curiosidad inicial se transformó rápidamente en miedo existencial al contemplar las connotaciones de nuestros cambios físicos. Nuestros nuevos estados de ser contradecían todo lo que el cerebro de un simio entiende sobre la supervivencia. Sobre la naturaleza fundamental de la vida misma. Algo en la oscuridad parecía cambiar también nuestras mentes. Penley y yo comenzamos como los miembros más alegres y, como había señalado el Dr. Gleason, jóvenes de la tripulación, pero rápidamente caímos en un silencio contemplativo. Un silencio temeroso. Solo el capitán Becker mantenía un brillo de entusiasmo en sus ojos. Lo que finalmente rompió la oscuridad más allá de la ventanilla fue un mar de escombros blancos. Trozos irregulares y deformes de varios tamaños flotaban por el medio. El silencio y el asombro dieron paso al miedo cuando vimos, impreso en muchos de esos fragmentos metálicos dispersos, un texto imposible. Se repetía docenas de veces en docenas de escombros idénticos. Iris 10. Estábamos contemplando los imposibles restos de nuestra propia nave espacial, innumerables copias de nuestra nave perdidas en ese negro olvido. ¿Qué es esto? Murmuró Gleason horrorizada. Tiempo. Murmuró el capitán, observando fascinado los trozos blancos que golpeaban contra el casco exterior de nuestra nave espacial. El Dr. Solana nos advirtió que el tiempo es diferente en este lugar. ¿Qué mierda se supone que significa eso? Preguntó Penley. Eso es. Son pedazos de nuestra nave. ¿Cómo es que están ahí fuera? Tenemos que dar media vuelta, susurré, abandonando mi curiosidad científica mientras un sudor frío cubría mi piel. Como en las muchas ocasiones traumáticas en las que había sido testigo de algo más grande y terrible que yo durante mi infancia. No podemos dar media vuelta, Arrow. Explicó el capitán Becker. Algo nos está atrayendo. Entonces sonó una alarma, un claxon ensordecedor y molesto. Daños en la puerta de la esclusa de aire.
Anunció Iris con su voz tranquila, forzada y artificial desde arriba. Ella y el capitán Becker se parecían en su inquietante indiferencia ante la situación. Los golpes contra el casco exterior, que habían comenzado como un golpeteo similar al de gotas de lluvia ligeras, aumentaban en intensidad y ferocidad a medida que la nave espacial comenzaba a sacudirse de lado a lado, lamentando la turbulencia. Los restos espaciales golpeaban sin descanso contra la nave. Capitán. Gritó Gleason, sacudiendo a su marido por los hombros. Becker sacudió la cabeza, como si despertara un poco, como si comprendiera, por fin, la gravedad de la situación. Doctor Penley. Sí, capitán. Que alguien me ayude a ponerme el traje y saldré ahí fuera. Respondió Penley, interrumpiendo al capitán mientras se daba la vuelta para salir de la sala de control. No lo dirá en serio, me burlé, corriendo tras mi amigo. Los dos bajamos por la pasarela principal y nos detuvimos frente a la esclusa de aire. Doctor Penley, comencé con firmeza mientras el hombre sacaba un traje espacial del compartimento de almacenamiento junto a la esclusa de aire. No sabemos nada de lo que hay ahí fuera. Se colocó el casco en la cabeza. Capitán Becker, ¿me recibe? Sí. Respondió Becker, con voz que resonó por los altavoces de la nave. Voy a reducir la velocidad. Voy a reducirla al mínimo para que no os arrastre el abismo. Capitán. Grité, girándome hacia la sala de control al final de la pasarela. No le deje hacer eso. No sabemos si su traje podrá soportar. No podremos soportar una esclusa de aire dañada. Interrumpió Becker, con una voz que rayaba en algo más que la calma. Doctor Penley, vaya a inspeccionar la situación. No tienes por qué hacerlo, dije sin aliento mientras mi amigo abría la primera puerta. Él tocó una pantalla dentro de la esclusa y luego se encerró allí. Oh, mierda. ¿En serio? Muy bien, Arrow. Sal ahí fuera y usa mi título de ingeniería como papel higiénico al salir. Respondió Penley, sonriéndome a través de la visera de su casco. Mira, cuanto antes arregle lo que sea que esté roto, antes evitaré que muramos de forma atroz. Hice una mueca de dolor cuando mi amigo abrió la puerta exterior de la esclusa, esperando que una avalancha de escombros blancos inundara la esclusa y destrozara su cuerpo. Pero cuando Penley salió al espacio, los fragmentos de nuestra nave clonada parecieron deslizarse suavemente a su lado. Se siente raro aquí fuera, comentó el ingeniero mientras se aferraba al costado de la nave, jugando con un panel de control junto a la puerta de la esclusa. ¿Extraño en qué sentido? Respondió Gleason a través de los comunicadores de la nave. Mi amigo se rió entre dientes, parecía más el mismo, como si agradeciera la distracción, agradeciera algo dentro del ámbito de la ciencia. Algo que él entendía. ¿Penley? Insistió el capitán Becker. Lo siento, solo estaba. Mi amigo hizo una pausa, recomponiéndose. ¿Alguno de ustedes se ha torcido el tobillo alguna vez? ¿Se ha hecho un esguince? Claro, respondí, hablando por el micrófono junto a la puerta de la esclusa de aire. Penley suspiró satisfecho. Bueno, pues eso es lo que siento. Tengo la piel tensa en todo el cuerpo. Penley, ¿estás bien? Preguntó Gleason con un tono de preocupación en su voz. Está bien, le aseguró su marido. ¿Cómo está la esclusa, Penley? Iris se asustó por nada. Explicó el ingeniero. Hay una abolladura cerca del mecanismo de apertura, pero la puerta se abrió con facilidad. No hay daños importantes. No hay ninguna brecha. Bien, entonces volvamos dentro, dije. Solicito unos minutos más aquí fuera, capitán. Suplicó Penley en un tono inquietantemente susurrante. Es demasiado colorido como para irme ya. Un arco iris de colores. ¿Qué? Preguntó Gleason desde la sala de control. Aquí solo vemos blanco, Penley. Capitán, por favor, ordénele que vuelva dentro, grité por el micrófono, con la piel sudorosa empeorando por segundos. Algo no me cuadraba. ¿Está seguro de que todo funciona correctamente, Penley? Preguntó Becker.
Sí, señor. Respondió el astronauta con voz serena. En los 5 años que llevaba conociéndolo, nunca había oído a Penley sonar tan apagado, tan falto de su habitual pasión, excesividad y entusiasmo por la vida. Sin embargo, desde que cruzó el umbral, había cambiado. Cada minuto que pasaba, se veían menos destellos de su verdadero yo. Primero, se volvió inusualmente callado. Luego, se volvió inusualmente tranquilo. Yo prefería cuando no decía nada. Si todo está evaluado, vuelva dentro y vuelva a sellar la esclusa, ordenó el capitán Becker. Sí, señor. Respondió Penley, flotando de vuelta a la vista. Nadó a través de la abertura de la esclusa de aire, luego golpeó con el puño un gran botón gris y la puerta se cerró detrás de él. Las botas blancas del astronauta golpearon torpemente el suelo y él me sonrió a través de la visera de su casco mientras abría la segunda puerta de la esclusa de aire. Era una sonrisa cálida, reconfortantemente familiar. Parecía haber vuelto a ser el de siempre. Increíble. Suspiró Penley mientras se quitaba el casco y la puerta interior se cerraba tras él. ¿Qué querías decir ahí fuera?, le pregunté en voz baja, casi sin atreverme a hacerlo. Un arco iris de colores. Mi amigo se limitó a encogerse de hombros, pero siguió sonriendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había vuelto a ser el de siempre. Había algo terrible en el comportamiento de Penley, y lo que más me asustaba era el hecho de que no sabía cómo había cambiado. Era algo más que una disposición tranquila. ¿Cómo se encuentra, Dr. Penley? Preguntó Gleason al entrar en la pasarela. ¿Cómo tiene la piel ahora? ¿Sigue tirante? De hecho, la noto rejuvenecida. Rió, apretándose la cara con una mano enguantada. Mejor que nunca. Bueno, solo para estar seguros, me gustaría hacerle un chequeo en la enfermería, dijo Gleason, dirigiéndose hacia el pasillo. Voy a prepararlo todo. El ingeniero, sonriente, se limitó a asentir con la cabeza mientras se quitaba el traje. ¿Estás bien?, le susurré, una vez que se quitó el casco y nuestra conversación dejó de transmitirse por los comunicadores de la nave. Acabo de decirlo, ¿no? Respondió Penley, estirándose y soltando un gran bostezo. Amigo, me siento como nuevo. Y fue entonces cuando mi corazón se descompuso momentáneamente. Él parecía como nuevo. Los dos éramos hombres de 20 y tantos años cuyo proceso de envejecimiento se había detenido gracias a la criostasis, pero esto era más que un simple estancamiento del envejecimiento. Era un rejuvenecimiento. Penley tenía 27 años cuando dejamos la Tierra, y el hombre había empezado a tener algunas canas en las sienes y la piel un poco rugosa. Sin embargo, tras la caminata espacial, sus mechones castaños se parecían más al color que tenían cuando ambos nos incorporamos al programa de prácticas de la NASA en 2010. No había ni una pizca de blanco en el castaño. Además, su rostro volvía a estar suave. Infantil. Todas las arrugas y surcos se habían suavizado. Mejor vamos a la cita médica. Suspiró Penley, dando media vuelta y siguiendo a Gleason. Arrow. Anunció el capitán Becker por los altavoces. Preséntese en la sala de control para una lectura de datos actualizada, por favor. Regresé a regañadientes a la parte delantera de la nave, desesperado porque el doctor Gleason me hiciera también un chequeo médico, para que me dijera que mis ojos me engañaban. Que Penley no había rejuvenecido. En lugar de eso, pasé 10 minutos estudiando minuciosamente los datos sobre nuestro entorno en el medio. Los trozos de desechos espaciales, que seguían siendo las únicas lecturas físicas aparte de esa lejana señal de radio, empezaban a desaparecer. Estábamos volviendo a la oscuridad y la nada. Podremos recuperar algo de velocidad en unos pocos millones de años luz, le dije al capitán. Ya casi hemos salido del campo de escombros. El capitán Becker asintió y respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo, de revelar alguna gran verdad que había aprendido al contemplar la nada durante más tiempo que el resto de nosotros. Quizás durante demasiado tiempo. Pero entonces se oyó una voz aterrada por los altavoces. Capitán y Arrow, vayan a la enfermería. No. No entiendo.
Becker y yo abandonamos nuestros puestos, corrimos por la pasarela y atravesamos una puerta automática para entrar en la estación de Gleason. ¿Qué demonios?, comencé a decir, jadeando ante la escena que se presentaba ante mí. La doctora Gleason, pálida, estaba sentada junto a su mesa de operaciones azul, sobre la que yacía un doctor Penley muy satisfecho, con los dedos entrelazados descansando plácidamente sobre su vientre. Se había remangado las mangas negras para que no le colgaran holgadas sobre las manos, y se había subido los pantalones, demasiado grandes, hasta la parte superior de sus zapatos, también demasiado grandes. Penley había seguido rejuveneciendo. Estaba encogiendo. Por su rostro, era inconfundiblemente él, pero parecía un adolescente, tal vez de 13 años. No. Repitió Gleason, mirando fijamente a la pared, como si no quisiera encontrarse con la mirada de Penley, como si no quisiera aceptar la existencia de lo científicamente imposible que tenía ante sí. ¿Tenemos que detenerlo? De alguna manera, tenemos que detenerlo antes de que él... El rejuvenecimiento era lento, pero notable. Con él, llegó un sonido que me llenó de terror, el chirrido de superficies rozándose, como si Penley estuviera hecho de goma. Pensé en su comentario sobre la firmeza de su piel. Pensé en su comentario sobre un arco iris de colores. Pensé en la nueva personalidad que no le pertenecía. ¿Qué te ha pasado?, murmuré horrorizado, viendo cómo mi amigo se convertía en un niño de unos 9 o 10 años. Y entonces su sonrisa se desvaneció, como si realmente me hubiera oído, como si hubiera recuperado su verdadera mente. Sin embargo, esa fue la parte más espantosa. Ya no parecía contento con su destino. Contento con su juventud. En los ojos de mi amigo se reflejó una sensación de comprensión, y miró las mangas demasiado grandes que le colgaban de los brazos y los zapatos que se le salían de los pies diminutos. ¿Qué me está pasando? Graznó con inocencia infantil, como si su cerebro también estuviera rejuveneciendo. Ayuda. Ayúdenme. Gleason le puso una mano en la mejilla con cariño, con los ojos llenos de lágrimas. Te ayudaremos, Penley, mentí, tratando de ocultar mi mirada temerosa. Te lo prometo. Oh. Vamos a... Dijo Gleason, con la mente aparentemente perdiendo su ya débil contacto con la realidad. Tenemos que dar media vuelta, dije. Si lo sacamos del medio, quizá las leyes normales de la física se apliquen a él. Quizá vuelva a envejecer de forma normal. Nos llevaría 4 horas volver al umbral. En el espacio de 10 o 15 minutos, el Dr. Penley ya ha rejuvenecido de hombre a niño. No lo conseguirá. Seguirá rejuveneciendo hasta... No. Advirtió su esposa con los ojos llorosos. No lo digas. Quizás se detenga si lo ponemos en criostasis, sugerí. Las leyes naturales no se aplican aquí. Dijo Becker. Tenemos que intentarlo, supliqué. Está fuera de nuestro alcance. Susurró el capitán, con la mirada tan distante como desde que cruzamos el umbral. Ahora nos está arrastrando hacia el centro. Gleason miró a su marido con horrorizada confusión. ¿Qué estás diciendo? Respondió Becker distraídamente, revelando que tal vez él era el menos tranquilo y centrado de todos nosotros. Nos está empujando hacia el centro. ¿Qué quieres decir? Penley, que ahora parecía casi un niño pequeño, interrumpió gritando aterrorizado. No quiero morir. Entonces, el hombre rejuvenecido se quitó los pantalones y saltó de la cama con su camisa demasiado grande, que llevaba puesta como un vestido. Los 3 adultos restantes miraron al niño con expresión de asombro mientras salía corriendo de la enfermería y bajaba por la pasarela. Yo lo atraparé, prometí, girándome y saliendo corriendo en su persecución. Esperaba que Penley encontrara un rincón tranquilo de la nave para sentarse y llorar. Esperaba que se hubiera convertido en un niño pequeño para cuando lo alcanzara. Pero mis ojos se abrieron como platos cuando oí el leve silbido de una puerta al abrirse. Y entonces, la forma infantil de Penley, vestida solo con esa camisa demasiado grande, se metió corriendo en la esclusa de aire. Penley, no, grité con todas mis fuerzas.
Llegué a la puerta interior un momento después de que se cerrara, y estaba a punto de pulsar el botón para volver a abrirla, pero Penley fue más rápido. Con una agilidad infantil, ya había abierto la puerta exterior. Hubo un momento de silencio y quietud. El niño no flotó hacia la oscuridad. No se congeló, ni se decoloró, ni se hizo añicos. Después de todo, no estábamos en el espacio. Estábamos en un lugar diferente con reglas diferentes. Quizás Penley había vislumbrado más de la verdad que nosotros, pero ni siquiera él lo entendía. Claramente pensaba que algo en la oscuridad o en el arco iris invisible lo salvaría. Que revertiría su destino de rejuvenecimiento. Así está mejor. Le oí susurrar, con una voz inexplicablemente audible a través de la puerta interior, incluso sin el casco. El capitán Becker y el doctor Gleason corrían por la pasarela hacia mí mientras yo golpeaba furiosamente la puerta de la esclusa de aire. No te atrevas a acercarte a ese botón, Arrow. Me advirtió Becker, gritando mientras corría hacia mí. El capitán me empujó hacia atrás y los tres observamos en silencio atónitos como el niño, expuesto a la oscuridad más allá de la esclusa abierta, se giraba hacia la ventana ovalada de la puerta interior. Entonces se produjo una escena aterradora que nunca podré borrar de mi mente. La camisa extra grande de Penley cayó al suelo metálico de la esclusa y de ella salieron una docena de gusanos gigantes y carnosos de diversos tonos azules, rojos, amarillos y verdes. Un caleidoscopio de pesadilla de formas retorcidas que una vez habían sido mi amigo. Mientras los miembros supervivientes de la tripulación gritaban, las criaturas se arrastraban por las paredes, el suelo y el techo de la esclusa, y algunas de ellas comenzaron a cubrir el otro lado de la ventana. Y justo cuando le rogaba a la pesadilla que cediera, para que mi corazón pudiera descansar, se abrieron horribles hendiduras en las cabezas de los gusanos. Moviendo sus pequeñas mandíbulas al unísono, pronunciaron unas palabras con una sola voz. ¿Qué pasa? Preguntaron. ¿Por qué me miran así? Me siento mejor. No parpadeé. No me moví. No hablé. Solo pensé una palabra. Penley. Seguía siendo Penley. Esas criaturas habían asumido la conciencia de mi querido amigo, era como si él fuera su mente colmena involuntaria y desconocida. Penley no era consciente de que no había mejorado en absoluto. Él, o eso, comenzó a llorar, perturbado por nuestros continuos gritos. Por favor. Paren. Solo abran la puerta. No puedo. No consigo entender cómo pulsar el botón. Continuó con voz asustada. Entonces, mientras los gusanos jugueteaban con el panel al otro lado de la puerta interior, se oyó una ráfaga de chispas. ¡Corre!, grité. Mientras esas abominaciones con forma de gusano freían el mecanismo, el capitán Becker agarró a su esposa del brazo y tiró de ambos tras de mí mientras huíamos hacia la sala de control. No fuimos arrastrados inmediatamente a la oscuridad del medio, pero temía un destino peor, habiendo visto lo que ese espacio profano le había hecho a Penley. Llegué primero a la sala de control y me quedé junto a la puerta, aterrorizado, viendo cómo el gusano profano se enroscaba en espiral por el interior del pasillo, mordisqueando los talones de Becker y Gleason, que huían. Las criaturas chillaban horrorizadas, con sus hendiduras ondulando al unísono. Penley solo nos perseguía por un malentendido, por la pena de que sus antiguos amigos lo abandonaran. Fuera como fuera, no iba a dejar que esa cosa nos alcanzara. Cuando Becker y Gleason se deslizaron por la puerta, apreté el botón para encerrarnos a salvo dentro de la sala de control. Ah. Gleason se estremeció, mirando detrás de ella. Pensé que... ¿Hay un? No sé. ¿Estás bien? Jadeó Becker, inspeccionando la espalda de su esposa. Ninguno de ellos te ha alcanzado. Ninguno ha entrado. ¿Qué era esa cosa? No te hagas el tonto, gruñí. Era el doctor Penley. El hombre al que condenaste a muerte. Te dije que no debía salir ahí fuera. Que debíamos haber dado media vuelta en cuanto sonó la alarma. Teníamos que seguir adelante, dijo el capitán con expresión ausente, volviendo al salpicadero y mirando los escombros que se iban disipando. El sacrificio de Penley no fue en vano.
Casi hemos llegado a la señal. Siguen ahí fuera. Dijo Gleason, temblando mientras se rascaba la piel, aparentemente aún convencida de que un gusano se había colado dentro sin que ella se diera cuenta. Fue entonces cuando me di cuenta. Las canas de la doctora habían empezado a reducirse. Habían empezado a ser sustituidas por rubios. Y las arrugas de su rostro parecían haber disminuido. Debía de ser una mujer de unos 50 y tantos años, pero parecía haber rejuvenecido una década. Ella lo tocó, pensé, recordando cómo Gleason acariciaba el rostro de Penley en la enfermería. Cuando empecé a alejarme lentamente de ella, la doctora se dio cuenta y me miró con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Qué estás? Comenzó a decir. Pero Gleason no necesitaba hacer la pregunta. Ya lo sabía. Lo vi en sus ojos. Había sentido la tensión de su piel, como la de un esguince. Por eso se había estado rascando tan frenéticamente la piel. ¡Oh, Dios! Gritó, agarrándose la cara con ambas manos. El capitán estaba cautivado por algo que había fuera. Mira. Es increíble. Gleason se estremeció. Capitán, ¿yo? Solo mira. Se emocionó, sin apartar la mirada mientras señalaba con el dedo índice hacia la ventanilla. Los tres miramos hacia adelante y vimos que habíamos salido del mar de escombros blancos, después de minutos o años, y habíamos entrado en un vacío de colores arremolinados, rojos y amarillos furiosos, que giraban hacia adentro y convergían en un punto central blanco. Ese punto me hacía sentir descentrado, era un blanco de alguna manera más aterradoramente ausente e inestable que el negro del espacio. Peor incluso que el negro del medio. No lo mires. Susurró finalmente el capitán Becker, con lágrimas en los ojos. No volverás a ver nada más. Tú nos dijiste que miráramos, grité, apartando la mirada al instante, sentí un ligero picor en el ojo, como si tuviera un pelo dentro, y luché, intentando desesperadamente sacarlo. Becker, por favor. Sollozó Gleason, dejando de lado la formalidad y cayendo de rodillas. Una vez que el picor remitió, o al menos eso me pareció, conseguí volver a centrarme en ella. Parecía más joven que yo. Tenía cara de niña y cabello rubio, y su cuerpo empezaba a parecer pequeño y delgado con esa ropa tan grande, como le había pasado a Penley. Capitán, comencé. Creo que debería mirar a su esposa. Mantuve la mirada fija en Gleason, principalmente para evitar volver a mirar por la ventanilla. Por fin sentí que mis ojos se relajaban, que ya no era como si un alambre los estuviera enrollando con fuerza, cortándome las retinas hasta que nunca más pudiera ver nada más que ese blanco cegador. Te quiero. Susurró Gleason, con una voz mucho menos ronca, mucho menos desgastada por el tiempo. Esto pareció sorprender al capitán. Finalmente, con un esfuerzo visible, el hombre apartó los ojos del embriagador centro del universo para mirar a su esposa. Y entonces se estremeció y soltó un gemido de dolor y desolación. Cariño. Graznó, tambaleándose hacia ella. Gleason era ahora una adolescente. Una niña con ropa demasiado grande. Becker finalmente volvió a parecer vagamente humano y se apresuró a acercarse, antes de arrodillarse a su lado. Tengo miedo. Susurró su esposa mientras volvía a ser una niña, rejuveneciendo de 10 a 9 y luego a 8 años. No tengas miedo, cariño. Sollozó Becker, acunando a la niña que se encogía en su ropa de adulta. Arreglaremos esto. Te llevaremos a la cámara de criostasis. Siguen ahí fuera. Le recordó con voz infantil, asintiendo con su cabecita de niña pequeña hacia el pasillo que había más allá de la sala de control. Los sonidos de aquellas cosas parecidas a gusanos arañando la puerta aún se oían débilmente. No lo conseguiríamos. Y no quiero entrar en la oscuridad. No quiero convertirme en Penley. Por favor, no. De repente, dejó de hablar. Al convertirse en un bebé, parecía que las cuerdas vocales de Gleason habían dejado de funcionar o que su cerebro había olvidado cómo hablar, que había perdido los años de aprendizaje necesarios para hacerlo. Y entonces llegó el verdadero horror.
Becker sacó al bebé de la camisa, llorando junto con ella. Llorando mientras soportaba el lento y agonizante final de su verdadero amor. Gleason volvió a un estado fetal, luego a uno embrionario, luego a montículos cada vez más pequeños, hasta convertirse en células demasiado pequeñas para ser vistas. El capitán, tembloroso, se quedó mirando sus palmas vacías. Su esposa había rejuvenecido hasta convertirse en nada. Había dejado de existir. Me desplomé en el suelo, tan aterrorizado y psicológicamente destrozado como el capitán que tenía delante. Mi único atisbo de esperanza era que el hombre que yacía en el suelo hubiera recuperado su humanidad, que fuera lo suficientemente humano como para llevarnos a casa. Pero entonces Becker dejó de llorar y se puso en pie con la mirada perdida, antes de volver al panel de control. Volvió a mirar con nostalgia por la ventanilla hacia el centro del universo. Tenemos que dar media vuelta ahora mismo, susurré, señalando con la cabeza la cápsula de emergencia fijada al costado de la nave, a la que, afortunadamente, se podía acceder desde la sala de control. Tenemos que abandonar la nave. Solo hay una forma de recuperarla, Arrow. Y sabe que lo haré. Haré lo que sea para traerla de vuelta. Y se ha ido, Becker, grité, dirigiéndome hacia la escotilla de emergencia. Tienes que subir a la cápsula de escape ahora mismo. No tenemos libre albedrío. Somos fragmentos de materia que han sido convocados de vuelta a su punto de creación al principio, en medio y al final del universo. Estamos aquí para reiniciarlo todo. Para volar con Iris 10 hacia ese corazón blanco. Para contraer el universo para que pueda expandirse de nuevo. Es circular. Me deslice silenciosamente dentro de la nave de escape. La puerta se cerró y la voz de Becker continuó sonando por los altavoces mientras el motor de la cápsula se ponía en marcha. Becker susurró. Esto no es el final, Arrow. Es el comienzo. No voy a morir aquí, capitán, dije mientras la cápsula de escape se desprendía. Ya lo hemos hecho y lo haremos. Morirás en círculos, y círculos, y círculos, y círculos. Sentí un nudo en el pecho. El Bookman. Siempre había sido el capitán Becker. Y mientras mi cápsula de escape se alejaba de Iris 10, que se precipitaba hacia el centro blanco del universo, los horribles rojos y amarillos del medio tiraban y tensaban, y todo se contraía. Todo colapsaba hacia esa nave que se dirigía hacia el corazón de todo. Huí tanto del final como del principio del universo. Crucé de nuevo el umbral y me encontré de vuelta en la Tierra en 2025 con una historia imposible de contar. Temo la falta de libre albedrío de la humanidad. Por mucho que lo intente, experimentaré esta tortura por toda la eternidad. Volveré a ser un niño, atormentado por mensajes, símbolos y entidades que me persiguen, todo lo cual culminará en un viaje al medio, donde una nueva nave espacial Iris 10 se añadirá a ese eterno y creciente vertedero de escombros blancos. Estamos, y siempre estaremos, destinados a volar de vuelta al centro del universo. Destinados a morir en círculos, y círculos, y círculos, y círculos.